Luces Plus presenta Color más esperanza. En la parte sur de México, en la península de Yucatán, se encuentra la Tierra Maya, tierra llena de una rica cultura, tierra misteriosa. A lo largo de su historia, los mayas ocuparon un extenso territorio desde el centro de México hasta Sudamérica. Cerca del año 2000, cundió una psicosis sobre la inminencia del fin del mundo, pero en el año 2000 no hubo ningún fin. Sin embargo, dado que la cuenta más larga del calendario maya concluye en el solsticio de invierno del año 2012, para algunos este hecho se habría tratado de una advertencia sobre el cúmulo de catástrofes que ocurrirían a partir del año 2012. Como quiera que sea, los mayas fueron una civilización antigua, con gran conocimiento matemático, arquitectónico y de vasta influencia comercial en su tiempo. Otro de sus grandes misterios que cautiva y llena de interrogantes por resolver es el por qué se fueron y abandonaron, con tantos adelantos, lugares paradisíacos, como se pueden contemplar en sus actuales ruinas en Tulum, Chichén Itzá, Ekbalán o Cobá en el territorio de Quintana Roo. Lo que hoy nos ocupa es un acercamiento con los actuales habitantes de esa zona. Acompáñanos en este tiempo y en este espacio creado para ti, donde juntos pintamos el mundo de color más esperanza. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 99 82 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad. ¿Qué pasa hoy en la Tierra Maya? ¿Cuál es ese misterio que los envuelve y cómo viven los habitantes de esta tierra? Bien, pues para hablarnos sobre el tema, hemos invitado a alguien que conoce. Él es el padre James Mulford, legionario de Cristo. Él tiene aquí, de haber llegado a México, 42 años y en los últimos 10 años ha estado en Quintana Roo. Él conoce México por el norte, por el sur, por el centro y ahora que está actualmente aquí, pues tiene mucho que platicarnos porque él ha vivido el maya en la Tierra Maya. Pues buenos días, Genaro, gracias por la invitación. De hecho, yo llegué a Yucatán hace 30 y tantos años, 91. Yo pasé 4 años como vicerrector de la Universidad del Mayab. Entonces, la Universidad del Mayab está a 15 kilómetros entre Mérida y Progreso y está dentro del recinto de Zibilchaltún, que es donde están pues, las ruinas y todo. Entonces, estando ahí, pues pude visitar Chichén Itzá, Uxmal, muchos lugares, pero sobre todo lo que vamos a platicar hoy, no tanto los centros ceremoniales prehispánicos, sino pues el pueblo maya de hoy, ¿no? Que hay cristianos, católicos, que realmente muy fervorosos. Conviene decir que el padre ha hecho el ejercicio misionero de su ministerio sacerdotal, por tanto, conoce al maya por dentro y por fuera. Conoce su cuerpo y su alma y sus costumbres. Padre, ¿cómo es actualmente la vida en la zona maya? ¿Y cuáles son sus riquezas y tradiciones? Yo creo que es algo de lo que nos va a platicar un poquito y sobre todo en qué podemos ayudar. Pues yo antes de hablar de eso, si me permites, yo creo que hay que meterlo en contexto histórico, porque yo tuve que aprenderlo y me he sorprendido de que muchas de las personas nacidas que viven aquí en Quintana Roo no lo saben. O sea, no voy a regresar a Adán y Eva, pero pues Cristóbal Colón llegó en 492 y rápidamente los españoles descubrieron un montón de islas en todo el Caribe y llegaron a asentarse en lo que hoy día es Cuba. Y ahí el gobernador Hernández siempre mandaba excursiones de flotillas para explorar los lugares alrededor. Entonces, en 1518, él mandó el capitán Juan Grijalva hacia el oeste, que lo que pensaba que era otra isla grande, es la península de Yucatán. Entonces se fue hacia Campeche, y como es muy poco profundo toda la costa, vino desde el norte, pasó por Cabo Catoche, pasó por lo que hoy le Contoy, Isla Mujeres, y llegó a una isla unos 30 kilómetros fuera de la tierra firme, que sí tenía ¿cómo se dice?, puerto profundo. Echaron como ancla
Y en 1518 celebraron la primera misa en pues, toda América, ¿no? De hecho, en 2018, el actual obispo de Cancún, Chetumal, celebró una misa y consagró una iglesia en ese lugar. Justo ahí. En Cozumel. Uno bajando del ferry a la izquierda, son como medio kilómetro. Ahí está la iglesia de la Sagrada Eucaristía, si no me equivoco. Bueno, eso en 1518. El año siguiente llegó otro capitán, más bien escapado de Cuba, un renegado, algunos conocerán, Hernán Cortés. Y ahí es donde conoció la Malinche, y luego cuando él dijo, pues ese es un paraíso, ella dijo, no, pues si crees que eso es bueno, ahí en Tenochtitlán está oro, plata, etc. Y bueno, pues se subieron los barcos y se fueron a México. Entonces 1518 fue la primera el conocimiento y el descubrimiento, entre comillas, ¿no? De lo que fue en la fiesta de la Santa Cruz. Entonces, esta isla, durante cientos de años, se fue bautizado y conocido como la isla de la Santa Cruz. Y luego, un poco más adelante, y en tierra adentro, los mayas hicieron otra ciudad, que cuando hablamos de ciudad estamos hablando 500 personas, no creo que llegaban a 1000 personas. Chan Santa Cruz. Chan en maya significa pequeño. Entonces estaba la isla de la Santa Cruz, la ciudad, la comunidad de la Pequeña Cruz. Santa Cruz ahora la isla se llama Cozumel, ¿no? Y entonces, Chan Santa Cruz ahora es Felipe Carrillo Puerto. Y entonces esto, 1518, 1521, o sea, 3 años después, la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés, y solo 10 años después, la aparición de la Virgen de Guadalupe. En 1531. Así es. Y que estamos próximos a celebrar sus 500 años. No, y digo esto, es decir, uno dice, bueno, padre, hace 500 años. Bueno, 500 años no es nada. O sea, realmente, es decir, porque si nosotros vemos la historia de la humanidad, la historia de la iglesia, digo, cuando hablamos, a mí me ha tocado vivir muchos años en Roma y he estado en Tierra Santa, en Israel y otros lados. Entonces uno ve pues, el muro, el templo que hizo David, estamos hablando de 3-4 mil años, ¿no? Entonces, 500 años en la historia del mundo, pues no es nada. Es parte de la historia moderna. Así es, ¿no? Entonces, entonces ese es el contexto histórico y hoy día, por ejemplo, algo que yo descubrí, que yo conocí y fui a verlo, fui a visitarlo, es probablemente en la parte más norte de la península de Yucatán, pero es parte de Quintana Roo, porque es justo, está la isla de Holbox, y yo fui hasta Holbox y tomamos una lanchita y fuimos hacia el este, y hay muchas, es puro manglar, toda la costa, por eso los españoles ahí no podían llegar. Entonces, yendo por los manglares, igual pasa aquí en Nichupté y tal, hay muchas entradas, y lo llaman bocas, ¿no? Boca Chica, Boca en Florida, por ejemplo. Cuerpos de agua. Boca Ratón, Boca... Entonces hay una entrada que lo llaman Boca Iglesia. Y dice, ¿y por qué? Y fue el obispo, yo viví 3 años aquí en Cancún, en la misma residencia del señor obispo, Monseñor Pedro Pablo Elizondo, y él me habló de Boca Iglesia. Y dice, ¿qué es eso? Entonces, eso tuvo una ocasión de ir allá, y es que es una entrada, una boca, y al final, arriba de un pequeño montículo, ahí hay una iglesia. Y no se sabe exactamente cuándo fue construido. Está en ruinas ahora, pero es una construcción franciscana. Al lado tiene un pequeño convento, una residencia. Y esa zona ahí arriba era la parte de Ecab, como decía, los mayas tenían como 5 o 6 zonas de la península. Y era la parte casi más poblada, la parte de arriba. Después por huracanes, por otras invasiones de otras tribus, y sobre todo por la piratería. Los Piratas de los Caribe no solamente es una película de Walt Disney, era una realidad. Y dado que hay muchas entradas ahí, pues los piratas entraban ahí para esconder sus cosas. Todavía hay personas hoy que van a buscar tesoros. A ver si hay algo escondido. Exactamente. Pero, y la única manera de llegar a esa iglesia es por el mar. Muy bien. Entonces, una parte es el contexto histórico. ¿Y qué pasa con los mayas actualmente? Bueno, pues mire, si me permites, es decir, se dice que si uno no conoce la historia, se repiten los mismos errores, ¿no? Así, muy ágilmente, si me permite, ha habido, desde que llegaron los franciscanos en 1518, ha habido 3 etapas grandes, ¿no?
300 años de los padres franciscanos, que realmente tenemos que recordar una cosa, o sea, donde estamos nosotros ahora, no había nada. O sea, nada de... Pero actualmente... No, actualmente, es decir, Quintana Roo es el último estado de la República Mexicana que se hizo estado en 1974. En la iglesia, yo ahora estoy vicepárroco de la primera iglesia que se construyó en Cancún en 71, ¿no? Pero antes para poder ser estado, uno de los requisitos era tener 70,000 habitantes. Todo el estado, no había. Entonces, por eso invitaron gentes de Chiapas, de Campeche, de Oaxaca, que vinieron a vivir acá para poblar. ¿no? Entonces, durante 300, casi 400 años, se calcula, hay números de la INEGI que yo he investigado, ahí sí me sale lo gringo, ¿no? Pero me fui a investigar, y que realmente, pues, pónganle en todo Quintana Roo varios mil, 3, 4 mil personas en todo Quintana Roo. Y entonces, del 1518 hasta 1850, pues estaban los padres franciscanos, poquísimos. Pero todo Quintana Roo pertenecía a la arquidiócesis de Mérida. O sea, toda la península de Yucatán era la arquidiócesis de Mérida. Y la parte más sur, lo que hoy sería, digamos, de Carrillo Puerto hacia Chetumal, hacia abajo, pertenecía a la arquidiócesis de Campeche, ¿no? Podríamos decir entonces que actualmente las personas que vivimos en esta tierra, no todos son mayas, sino una parte pequeña de la población, y esa es la que nos quisiéramos enfocar para conocer, pues, cuál ha sido su vida y su desempeño. Bueno, entonces lo que yo decía, durante 300, casi 400 años, los franciscanos construyeron muchas iglesias. Pienso, por ejemplo, Teosuco, Temach, Tepic, Zacalaca, Guaymas, que era parte de Yucatán y ahora está justo en la frontera entre Yucatán y Quintana Roo. Luego en, ¿cómo se llama? Payo Obispo, que ahora se llama Chetumal, se llama Payo Obispo por Payo Enrique de Rivera, que era el virrey de Nueva España, arzobispo de México, obispo de Guatemala, Michoacán y presidente del Consejo de Indias. Era un obispo. Entonces, él simplemente pasó se quedó unas noches ahí en lo que ahora es Chetumal, rumbo a Guatemala, ¿no? Pero realmente población no había. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir... Para andar con el tema. Para continuar con el tema, gracias por la información, ya nos puso un poco de contexto. Increíble. Pasa a la siguiente pregunta. Muy bien, bueno, aquí tenemos algunas tarjetas. Estas son las tarjetas de Color Más Esperanza. Tienen preguntas escritas. Si nos lee, por favor, la pregunta y tiene 90 segundos para responder. Bien, ¿existen diferencias entre las aldeas mayas y las ciudades urbanizadas? Desde luego que sí. Y cuando hablamos de la zona maya, hay que distinguir una cosa, ¿no? La zona maya no es toda la península de Yucatán. Hoy día, la zona maya va desde Tulum hasta Bacalar, vamos a decir, ¿no? Porque precisamente Quintana Roo durante 400 años era totalmente rural. Ahora, pues tenemos Cancún, casi 1 millón de personas, tenemos Playa del Carmen, hay 4 ciudades urbanizadas, con todas las dificultades de la urbanización y la evangelización urbana. Mientras que las aldeas, los pueblos mayas, sí, pues todavía 80-90% de la gente habla maya. Está el influjo de lo que, entre comillas, me gustaría hablar de lo que se llama la iglesia maya, que no existe como tal, pero hay tradiciones mayas que en los pueblos todavía hay. Eso nos encantaría conocerlo y... Todavía tiene 30 segundos. Bueno, pues es decir, por ejemplo, en la iglesia maya nace de lo que se llama, yo creo erróneamente, la guerra de castas, ¿no? O sea, que no, es decir, no tiene nada que ver con la religión, con la fe, un poco como la guerra cristera, que fue por la libertad religiosa. Entonces, en 1850, los mayas se dan cuenta que están siendo, ellos se levantan contra los abusos. Entonces echan fuera cualquier persona no maya y entre ellos los misioneros extranjeros, europeos sobre todo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Los mayas son muy religiosos y se quedaron con las diversas tradiciones mayas de rezos y de sacramentales, si podemos hablar de eso. Tiempo, padre. A ver, muy bien. Otra. Bueno, pues nos quedan aún 2 tarjetas y vamos a tomar alguna. Si es tan amable. ¿Qué cambios ayudarían a mejorar su calidad de vida?
Aquí podríamos considerar la calidad de vida espiritual y la calidad de vida material, el aspecto que usted quisiera abordar. Bien, más que nada, yo lo llamaría la integración, ¿no? Porque en la pregunta anterior hablé de las tradiciones mayas, porque, por ejemplo, tienen lo que ellos llaman sacerdotes mayas, pero no son sacerdotes como nosotros pensaríamos, como yo que soy sacerdote católico. Ellos en los 5, tienen solamente 5, les han quedado solo 5 centros ceremoniales. Hay que recordar que Chichén Itzá, Uxmal, no eran ciudades donde vivía la gente, eran centros ceremoniales, donde, como nuestras iglesias, por así decir. Entonces, iban a Uxmal, Isla Mujeres, se llama Isla Mujeres porque iban ahí a rezar a sus dioses para un buen embarazo, para dar a luz, por eso todas las mujeres iban allá. Entonces, lo mismo, ellos tienen 5 centros ceremoniales y lo comparten con la Iglesia Católica, los hemos construido nosotros. Y yo he celebrado misa ¿cómo se llama?, descalzo, en los lugares donde los mayas celebran en una iglesia, pero por ejemplo, los únicos sacramentos que en los centros ceremoniales hacen ellos es el bautismo y el matrimonio. Pero por ejemplo, lo que son dar bendiciones ¿cómo se llama?, sacramento de los enfermos, la Eucaristía, ellos dicen, no, eso solo los padrecitos, eso solo los sacerdotes, ¿no? Y entonces, lo que estamos haciendo ahora, los sacerdotes que trabajamos allá con el señor obispo, es buscar la integración, que no es confundir uno con el otro, es decir, tomar estas tradiciones mayas validísimas y buscar cómo integrarlo con lo que hay hoy en la Iglesia Católica. Excelente. Bueno, pues ya tenemos una referencia y ahora vamos a un corte. Regresamos en un momento y recuerda que juntos, nosotros aquí, con Luces del Siglo, estamos pintando nuestro mundo de color más esperanza. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982771179. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Siempre hay una esperanza, mucho más cuando cada uno sabemos que tenemos una misión para componer este mundo y reavivar la llama de la fe que aún está encendida. La cultura maya siempre ha sido un poco un enigma. Tradicionalmente se les consideraba pacíficos, pero escenas de guerra, masacres y sacrificios aparecen talladas en piedra. No hay evidencia de que predijeran ningún desastre o fin del mundo. Otro punto es que aun cuando no todos sabían leer y escribir, tenían un lenguaje escrito y libros. Vieron en los astros a sus dioses en el cielo, eran astrónomos, guardaban registros de los movimientos de las estrellas. Tuvieron reyes y familias reales. Los gobernantes afirmaban descender directamente del sol, la luna o los planetas y tenían un libro sagrado que hasta nuestra época todavía se conserva, que se llamaba Popol Vuh, que describe la creación, la historia y lucha con los dioses del inframundo. Por último, pues nadie sabe qué les pasó y por qué desaparecieron y por qué ese lugar tan precioso que ustedes pueden conocer actualmente, lleno de agua, todo verde, una tierra rica para cultivar, etcétera, pues la dejaron. Algo muy interesante que tenemos que ver es cuáles son las costumbres religiosas ahora, Maricruz. Sí, ¿cómo es actualmente la vida religiosa en esa zona, padre? ¿Nos podría platicar un poquito? Bueno, tío, en primer lugar hay que todos reconocemos, el pueblo maya, la gente maya, es sumamente religioso. Y es una cosa que encontramos en todo el mundo, pero aquí lo viven de una manera particular. Ellos en la guerra de castas, de lo que se llama la guerra de castas, de 1850 hasta 1900, pues ellos estaban ganando o no ganando, estaban desanimados un momento y en un cenote se reunieron los guerrilleros que estaban ahí para tratar de animarse y tenían una cruz que estaba ahí. Entonces hoy día lo llaman la cruz parlante, que está perdido, no se sabe dónde está el cruz parlante. Lo que sucede es que uno de ellos se escondía en la esquina y hablaba
y ellos pensaban que la cruz les estaban hablando. Y en 1800, pero tiene un significado hasta la fecha. En 1850, ellos construyeron un enorme santuario, así lo llamaban ellos, en Chan Santa Cruz, Carrillo Puerto, para guardar ahí la cruz parlante. Hoy día es la parroquia de la Santa Cruz, que está en la plaza principal allá, construido por los mayas. Después, cuando llegó las tropas federales y hubo una supresión, etcétera, pues lo abandonaron y jamás nunca regresaron a eso. En 1940, el gobierno mexicano lo entregó a la Iglesia Católica. Pero le digo, aquí tenemos delante de nosotros el símbolo de la nueva diócesis de Cancún, Chetumal, que es la cruz maya verde, y es una cruz que está pintada. Si la podríamos enfocar, podemos observar conforme la describe. Está pintada verde, aquí no se ve bien, pero el original tienen pintado todos los signos. Ese es simbólico, es un logotipo, ¿no? Pero el que se encuentra incluso delante de mi iglesia de Cristo Rey en Las Palapas, aquí en Cancún, lo puede encontrar uno, y tienen pintado todos los símbolos de la pasión de Cristo. Entonces los franciscanos utilizaban eso. Entonces, pero ¿qué es la religiosidad de los mayas? Es muy profundo, ¿no? Tiene un grande sentido de la justicia. Por eso se rebelaron, entre comillas, ante las injusticias reales que había. Y entonces cuando ya regresaron y comenzaron a poblar las zonas allá, pues ya ellos se quedaron con lo que se llama hoy día las tradiciones mayas. Y no son sacramentos, y ellos no pretenden hacer sacramentos, sino rezos. Y lo curioso, estoy pensando en la fiesta, hace como 2 meses yo fui a un centro ceremonial, que también es una iglesia católica, y yo celebré la misa. Y después de la misa me quedé ahí, y llegaron 5 sacerdotes mayas, que ellos no tienen ese título, pero más que sacerdotes son rezadores, así lo dicen ellos. Vienen y hacen ceremonias con incienso y rezan en latín y en maya, y cantan. Y todo el pueblo que está ahí, éramos como 300 personas, yo de rodillas con ellos rezando, y después hablé con ellos, con los sacerdotes mayas, y dije, bueno, dime, ¿qué es lo que estaban diciendo? Era la misa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los mayas expulsaron toda la gente que no era maya, pues se quedó la iglesia con todas las cosas de la iglesia, y la gente llegaba el domingo para la misa y decía, bueno, no hay un sacerdote, ¿qué vamos a hacer? Colocaban una cruz en el lugar del sacerdote y tomaban los vestidos del sacerdote y lo ponían encima. Vestían la cruz con los ornamentos del sacerdote. Mucha gente no sabe eso, ¿no? De que la cruz vestida está en el lugar del sacerdote. ¿Y qué pasa? Los cantos que hacen los sacerdotes mayas hoy en latín es, ¿cómo se llama? Es el credo, el credo, el santos, el Señor ten piedad. O sea, es toda la misa, primero en latín y una parte en maya. Entonces, ellos simplemente querían seguir rezando. Y cuando en 1940 llegaron una congregación de misioneros americanos, los padres Marinol, en 1940 hasta 1970. Luego, en 1970, el Papa Pablo VI pidió a la congregación a que yo pertenezco, los Legionarios de Cristo, si podríamos tomar la antorcha de los padres Marinol, y los Legionarios de Cristo hemos estado como misioneros en Quintana Roo durante 50 años. Hace apenas 2 años, el Papa Francisco creó la nueva diócesis, la más joven del mundo, de Cancún, Chetumal. Y entonces, en la zona maya hay 5 parroquias. Está Escobar, Teosuco, Carrillo Puerto, José María Morelos y Tzuché, que tiene más de 100 pueblos mayas, ¿no? O sea, mi parroquia, la parroquia donde estuve yo en Carrillo Puerto, teníamos 27 pueblos, más 10 iglesias dentro de la ciudad. Y repito, la gente hoy día es sumamente religiosa, y quiero decir eso, lo que a veces se llama la iglesia maya es 100% católico. Aquí habría que invitarte a que pudieras verificar en tu mapa, si tú entras a Google Maps o alguno de los buscadores geográficos, ubicar esta parte donde está Carrillo Puerto, Chetumal, Tulum, Chetumal, porque esto es el núcleo del que estamos hablando. Algunos, comercialmente hablando y en forma turística, identificamos la Riviera Maya desde Holbox hasta prácticamente Belice. Sin embargo, esta es la zona turística, y lo que se llama realmente Riviera Maya es
Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, que es donde se hacen los tours y donde tú puedes ir. Pero lo que nosotros estamos hablando, lo que el padre James nos está contando, va a esta región de los auténticos pobladores, de los que han vivido aquí por generaciones, por cientos de años, y los cuales han vivido toda esa estructura histórico, político, religioso, que ha brindado que este pueblo maya mantenga esas tradiciones, esas costumbres combinadas con esta modernidad. Con lo que los misioneros les enseñaron. Y que en la actualidad, por lo que entiendo, han asumido la espiritualidad del cristianismo, del catolicismo, sin perder su lenguaje, sin perder su vestimenta, sin perder sus alimentos, su cocina, o sea, aquello que le es propio para la vida en su entorno. Exactamente, ¿no? Y también lo que tú decías de la religiosidad, hay valores de la gente maya, la familia, por ejemplo. Entonces, ellos son sumamente, en muchas veces en una misma casa, viven 3, 4 generaciones. Y luego lo que tú mencionaste de la Riviera Maya, los mayas nunca vivieron en la orilla, porque no eran tontos. ¿Por qué digo eso? No, porque Carrillo Puerto está 100 kilómetros mar adentro. Es correcto. Entonces, no, padre, pues ¿quién va a vivir allá? Los huracanes, los tsunamis, pero los huracanes que llegan, pues tormentas tropicales, destruyen todo. Entonces, realmente la zona maya es donde los mayas vivían, no los centros ceremoniales como Tulum. De hecho, Tulum, de todas las ruinas y todos los sitios arqueológicos, es el último construido. Ahí por 1500 y casi poco antes de llegar los españoles. Fantástico, porque efectivamente Chichén Itzá está en el centro de la tierra. O sea, es parte del continente, Uxmal, muy adentro. ¿No? Cobá. Ekbalam, ¿sí? Y así. Cobá, por ejemplo. Y ellos tienen, bueno, sería todo otro programa hablar de la cosmología de los mayas, ¿no? Y sus dioses y tal. Porque la primera cosa que enseñé en mi vida fue filosofía de la religión. Y en todos los países, en todas las culturas y todos los tiempos, hay una religiosidad. ¿Qué pasa con los mayas? Ellos estaban expuestos a los huracanes, a los mares, viviendo en medio de la selva. Entonces, ellos, en cierto sentido, pues divinizaban estos elementos. Amaban sus dioses. Sí, y los daba miedo, pero tenía un grande sentido de que hay algo más allá. Y cuando llegaron los cristianos, los franciscanos sobre todo, no era un salto muy difícil para aceptar el cristianismo. Muy bien, pues vamos ahora a la siguiente sección, si nos haces favor. Sí, y si, padre, usted quisiera instalar el bien en esa zona, ¿cómo lo haría? Con el ejemplo sobre todo. Yo tomaría hincapié o tomaría pie de algo que dijo el Papa Francisco desde el primer día de su pontificado. Dice que hoy día la evangelización no se puede hacer por imposición, sino por atracción. Entonces realmente, y eso vale por la zona maya, vale por la urbanización de Cancún, de cualquier lado. Es decir, realmente vivir feliz, dar el ejemplo, no de vanidad de que yo soy mejor que tú, no, para nada. De servir, ¿no? O sea, y realmente, por ejemplo, en Carrillo Puerto, la parroquia de Carrillo Puerto, una de las obras de caridad más grande que tiene es la Caritas. Y constante, hay necesidad material, hay necesidad, por ejemplo, de salud, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita Carrillo Puerto sigue siendo una ciudad chiquito, ¿no? Digamos entre 30 y 40 mil personas, ¿no? Y cuando una persona tiene una enfermedad mayor, pues tiene que ir a Chetumal o a Mérida o aquí a Cancún. ¿Cuál sería la prioridad para ayudarles? A los pueblos mayas. Sí, a los pueblos mayas, o sea, toda esa zona. Así usted que ya ha estado allí y ha visto, y podríamos enfocarlo espiritualmente, ¿cuál sería la prioridad? Atenderlos espiritualmente. sea, que hubiese más misioneros, más sacerdotes. Pues sí, y sobre todo, es decir, es una zona de México olvidado. Yo soy americano de Estados Unidos y también hay zonas de Estados Unidos que están olvidados, ¿no? Se llama de Appalachia, el sureste de Estados Unidos. Son lugares poco desarrollados. Y lo que sucede es esto. Por ejemplo, los jóvenes en
en los pueblos mayas no hay jóvenes. No hay. Emigran. Es que, bueno, han venido a la costa a trabajar en los hoteles, en el turismo y todo. Y les voy a decir, no es el tema de lo que estamos hablando, pero tristemente lo que está llegando a los pueblos son también la influencia del narcomenudeo y otras cosas, ¿no? O sea, no voy a dar el nombre, pero en un pueblo de la parroquia donde estoy yo, es un pueblo muy sencillo, maya, y de repente hace un año comenzaron a construir una casa para una de las personas de 3 pisos con un muro de 3 metros y esto que enfrente de la iglesia del pueblo. Y resulta que pues el señor se fue a vivir a Playa de Carmen y nada más la gente dice que está metido en otras cosas, o sea, pues en la droga, ¿no? Ahora el señor está muerto, lo asesinaron. Entonces, tiene usted un pueblo maya con una mansión enorme construido con dinero no bien adquirido. Y entonces, pues eso es lo que va a estar llegando. Primero, el progreso material, que no toca la iglesia hacer eso. Nosotros ayudamos en muchas cosas. Eso pues toca los gobiernos locales y federales. Pero luego nosotros como iglesia, y la iglesia no son solamente los sacerdotes, ¿no? Son todos, pero acompañarles. La iglesia son todos los bautizados. Respetar sus tradiciones y enriquecerlos. Vamos a ir ya estamos llegando al final del programa, vamos a ir sacando las conclusiones. Tenemos unas palabras y pues la idea es de que nos dé su conclusión con una frase utilizando una de las palabras que escoja. Aquí podemos elegir cualquiera de estos colores. Muy bien. Y habría que decir que el tema es tan vasto y tan rico que no vamos a poderlo agotar en estos minutos, pero sí podemos dar una pincelada. Ándele. Yo no lo logro abrir. Pues no es el único, ¿eh? Agarramos otro, ¿no? Agarramos otro. Sí, a ver. No sé, me da igual. Que no abre. A ver si esto abre. Aquí está. Fe. No, pues es decir, la fe es lo que a estas personas, y repito, familias, se encuentra la fe en varias generaciones y es algo precioso, ¿no? Es algo precioso llegar, Padre, puede bendecir la casa. No casi, todas las casas que yo me he encontrado, y casa es decir mucho, ¿no? Este estudio donde estamos nosotros es más grande que muchas de las casas donde vive la gente, ¿no? Y entonces todas las casas tienen altares a la Virgen de Guadalupe, algún santo del pueblo, de todos el día más importante del año de todos los pueblos mayas, de cada uno de los pueblos mayas, es el día de su santo patrón. Entonces, y realmente, y tienen plazas de toros, y hacen juegos mecánicos y todo, de San Juan y otros, y realmente, y viene como ustedes conocerán, que es Tizimín, lo de los 3 reyes, ¿no? Es decir, miles de personas, eso está en Yucatán, pero miles y miles de personas vienen de todas partes, ¿no? La fiesta de la Santa Cruz, en Chan Santa Cruz, en Carrillo Puerto, pues es la fiesta más grande del año. Entonces, la palabra es fe, y realmente, la fe está viva entre el pueblo maya, hay que apoyarlo, la palabra que salió antes, integrarlo, y algo que yo aprendí estando ya 7, 8 años en Quintana Roo y llegar a Carrillo Puerto y conocer los pueblos, yo no tenía ideas erróneas de la iglesia maya, de la gente maya. Son 100% católicos, ellos quieren vivir su fe y están buscando el ejemplo y yo decía por atracción, ¿no? que los otros católicos viven realmente en su vida, en su familia, en su sociedad, en su país, que embuyen las realidades de su vida diaria con los valores de la fe. Y si lo pudiéramos englobar todo en una sola frase, ¿cómo lo diríamos? Vivir la fe en la vida diaria como ejemplo para los demás. Excelente. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final del programa y queda mucho por decir. Siempre quedan muchas cosas por investigar. Te invitamos a que tú vayas a los libros, vayas a la historia, pero lo mejor, que vengas y conozcas personalmente de viva voz, en vivo y en directo,
al Padre James, a los pueblos mayas y te imbuyas de este misterio, de este enigma que pues a todos nos atrae. Pues sí, muchas gracias por estar con nosotros, Padre. De nada, es un gusto estar. Y ahora vamos a las recomendaciones. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Siempre hay esperanza, mucho más cuando cada uno sabemos que tenemos una misión para componer el mundo y reavivar la llama de la fe que aún está encendida. Y en torno a la cultura maya, pues, aun cuando todos no sabían leer y escribir, tenían un lenguaje escrito, libros. Actualmente hay 4 libros llamados códices. Vivieron en torno a los astros, tomando como sus dioses al cielo o a los huracanes, etcétera. Comerciaban extensamente artículos de prestigio y artículos básicos con redes comerciales en México y en América del Centro. Y pues una de las recomendaciones que les tenemos pues es este libro que se llama, aunque bien específico para Yucatán, pues nos da un esbozo de algunas cosas misteriosas y mágicas acerca de esa zona y por supuesto de los mayas. Ustedes pueden encontrar en la literatura, que es muy vasta, algunos otros recomendaciones de libros. Les invitamos a que lean y se cultiven porque es muy interesante. Otra recomendación que les queremos hacer es de una película. Esta película es una superproducción, se llama 1492, La Conquista. La música es preciosa, la música de la intro de esa película es bellísima y pues sí muestra cómo fue el encuentro de esas dos culturas, ¿sí? Una última recomendación es ven a Cancún y visita el Museo Maya. El Museo Maya es un lugar extraordinario con 2 salas excelentemente vestidas, con mucha información, donde tú puedes encontrar cada uno de los detalles que se han rescatado de la cultura maya. Pero, a la par, quisiera que fueras a la Plaza de las Palapas. Ahí está la iglesia de Cristo Rey, la primera iglesia que fue construida aquí en Cancún. Que vayas a la iglesia de la Santa Cruz en la isla de Cozumel. Y como nos comentaba el Padre James, estas 2 iglesias, junto con la Cruz Chica de Felipe Carrillo Puerto, nos pueden brindar ese contexto y ese entorno en el cual se vive la vida y la fe del pueblo maya. Y esa entrada a ese mundo mágico y misterioso que pues a todos nos llama la atención, ¿no? Se me llama mucho la atención del mundo maya. Bien, pues no nos queda más que despedirnos y decirles que aquí, en Color Más Esperanza, cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena para que estos valores podamos difundirlos, lo mejor de nuestra tierra, lo mejor de nuestra alma, lo mejor que tenemos para brindar a Dios y a ustedes. Síguenos en las redes y nos vemos la próxima semana. Y recuerda que juntos pintamos el mundo de color más esperanza. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Luces Plus presentó Color más esperanza.